al profesor Richard, a los miembros del comité ejecutivo que como siempre nos acompañan, a Nancy, a René Pérez Peralta, Miguel Ángel, Daniel, Félix Steven, Leoni de León, los representantes de los atletas ante el comité ejecutivo, Marco Benítez y Chris Lady Hernández. Y un placer para mí como presidente de la federación estar de nuevo hoy en este gran curso que está impartiendo el profesor Richard con la coordinación de la Dirección Técnica de la Federación Dominicana de Balonmano. Saludar también a Graviel Vázquez, a Roberto Martínez y a Carlos, que son los miembros de la Comisión Técnica, y felicitarlos por este curso y la gran cantidad de alumnos que tenemos. El primero tuvimos 100, pero tuvimos unos pequeños problemitas con la plataforma, que solamente aceptaba 100 y teníamos en espera casi 200. Pero ya ese mismo día pudimos resolver con la plataforma y ya el día de hoy podemos aceptar 500 participantes. Creo que en poco tiempo tendremos más de 200 y pico. En nombre de la federación yo quiero felicitarlos a ustedes jóvenes. Primero porque para la institución el deporte en la iniciación, en las escuelas, es fundamental, porque ahí es que está el verdadero desarrollo del deporte o de los deportes de cualquier nación. Segundo, hacer lo que le están indicando los compañeros de la dirección técnica, porque ellos están haciendo un banco de datos, porque este curso no es el primero, seguiremos aportando más cursos como este y seguiremos trabajando todos los meses en la preparación tanto de los profesores de educación física como de los entrenadores de las asociaciones y de la provincia a nivel nacional. Así que me llena de orgullo estar aquí hoy, seguir con el curso, ver tantos participantes y nada, un fuerte abrazo y bienvenido. Profesor, tiene la palabra. Bien, buenos días, bienvenidos a todos los participantes. Vamos a dar continuidad a la actividad que hemos empezado el día 19 y, por supuesto, vamos a hacer una pequeña rememoración, ¿no? De lo que hemos venido desarrollando. Recuerden que nosotros en la primera parte estuvimos trabajando con todo lo que es el sistema de selección deportiva. Hablamos de las diferentes etapas de este sistema de selección, desde la identificación, detección, hasta llegar a la propia selección. Y posteriormente recordarán que hablamos de los métodos, hablamos de los objetivos de cada una de las etapas, ya sea de la de iniciación, tecnificación, perfeccionamiento y la llegada a la maestría deportiva. Bueno, pues posteriormente ya empezamos a entrar en materia con relación al balonmano en cuanto a las diferentes pruebas o los diferentes elementos que hay que considerar para hacer una buena selección deportiva. Nosotros queríamos significarle, nos quedamos en el día de ayer, el día 19, en cuanto al análisis de las edades hasta llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud India 2026, que es el país que tentativamente se está pronunciando por asumir la sede de los Juegos 2026. Y que era realmente este trabajo, un trabajo que tentativamente debe trazar pautas, hacer estrategias para lograr hacer una identificación de los niños que estarán en el 2026, considerando que hoy estos niños tienen 10 y 12 años en sí, porque son niños que, las edades son 3 años, en este caso llegarían con 16, 17 y 18 años a los Juegos Olímpicos de la Juventud en el balonmano playa. Pero por supuesto, el balonmano cancha es una base que hay que considerar para estos niños que hoy no están jugando balonmano playa en esas edades. Bueno, pues entonces, yendo a la fase ya para lo que es la selección,
nosotros tenemos que considerar en el balonmano las cualidades biométricas, es decir, hay que tener en consideración las cuestiones de somatotipo, tener en cuenta la masa muscular activa. Yo le hablaba ayer precisamente de algunas de las características o perfiles en cuanto al somatotipo y así como a la parte física, a la parte técnica que debe de tener un jugador para el balonmano. Y veíamos que hace unos años nosotros buscábamos jugadores que realmente eran de predominio ectomorfo, pero hoy en día esto no sucede así. Hay jugadores de diversos tipos de somatotipo y son jugadores que hay que contar con ellos. Nosotros hablábamos precisamente de Rolando Urio Fonseca, jugador de 1,93, 110 kilos y 110 kilos pura masa corporal activa. Entonces, eso es importante considerar que los grandes volúmenes que tienen los jugadores también tienen que jugar con esa masa corporal activa y que ese peso realmente sea movible en el terreno. Porque de nada vale que tengamos un jugador con X características, pero no tenga esa movilidad luego en el terreno. Bueno, ahí entraría el estado de salud, la estatura del atleta, la capacidad e inteligencia motriz, y poníamos el ejemplo de la hija de Kobe Bryant, las capacidades psicológicas, es importante, capacidades psicológicas para soportar los grandes estrés que produce el deporte, el peso corporal de los atletas, el alcance, la envergadura, el tamaño tanto de la mano horizontal como transversal, índice córnico y la situación social. Fíjense que ya los elementos de selección se van haciendo un poco más específicos, que no habíamos visto ni el tamaño de la mano, tanto longitudinal como transversal al inicio. Pues bien, otras valoraciones se realizan en cuanto a las reacciones sensomotrices, acciones motrices complejas de rapidez, procedimientos y respuestas rápidas, agilidad motriz. Recuerden cuando hablábamos de tener velocidad y también tener agilidad motriz, una capacidad de pasar de una acción a otra con la mayor rapidez posible. Hablábamos de las habilidades de cooperación, porque estamos hablando de un deporte de cooperación-oposición, donde realmente si tú no te adaptas a las dinámicas de la cooperación-oposición, pues entonces no podrás trabajar para el equipo. Hablábamos del potencial de juego, y esto está fastidiado, del potencial de juego, la creatividad que tenga el atleta, las manifestaciones físicas, el dominio de las reglas. Fíjense que el dominio de las reglas, en el momento que entremos en la próxima temática, que es de iniciación deportiva, van a ver la importancia del dominio de las reglas y cómo el aprendizaje se traduce prácticamente a partir de las reglas. La actividad defensiva, el espíritu de cooperación, el sentido de colocación. Vieron el ejemplo de Rolando en el pívot, en sus lanzamientos, la gran percepción espacial, espacio-temporal, el sentido de colocación que está dentro de esto, las actitudes de tiro en el juego, la toma de decisiones. Estamos hablando de un deporte que tiene un predominio de las estrategias de anticipación, y esas estrategias de anticipación son las que nos van a permitir luego en las intervenciones para toma de decisiones, cuando aplicamos la táctica como la apuesta operacional del pensamiento creativo dentro del juego, la resistencia aeróbica y anaeróbica, que van a ver la combinación cuando hablemos, que es un elemento que hay que considerar cuando seleccionemos un balonmanista, ya que nuestro deporte es fundamentalmente aeróbico, anaeróbico, láctico, aláctico en condiciones de fatiga. La rapidez de los movimientos, la fuerza rápida, diferenciación de los esfuerzos musculares, la agilidad, potencia de piernas, flexibilidad, coordinación, tolerancia a las cargas, en fin, una serie de elementos que nos van a permitir en este caso hacer una valoración más exhaustiva y más directa hacia lo que es el balonmano. Esta evaluación final tendrá una determinación del potencial de juego que tenga el atleta, el talento motor a partir del estudio de los indicadores motrices, los resultados de las valoraciones antropométricas son fundamentales. Recuerden, ayer nosotros emitimos una frase que hablábamos de discriminación.
cuando nosotros decimos discriminación, no es que discriminemos a un atleta que haga la práctica de una disciplina deportiva. Es que tenemos que discernir en las características, es decir, los modelos que tengan esos atletas para una disciplina X. Y por eso pusimos el ejemplo de Yuri Bardamian, que jugaba voleibol y jugaba voleibol y era de levantamiento de pesas. Y al final hubo que discernir por una de las dos disciplinas. Es decir, que ahí ustedes tienen un elemento para el proceso ya de selección en sí. Es decir, hay que tomar una definición, hay que tomar una decisión que sea bien sabia para ver a dónde están las mayores posibilidades de ese atleta. Y por último, los resultados de estudio de las condiciones psicosociales de los familiares. Le voy a decir algo. Generalmente en los estudios que se han hecho psicosociales, los mejores atletas emanan de familias numerosas. Eso es un elemento que hay que considerar y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta que en la parte psicosocial, también en la parte psicológica, hay que considerar que es importante que los atletas tengan un extra de campeones. Que ese extra de campeones nos va a dar la victoria en un momento determinado. Cuando estamos jugando dos equipos que tienen prácticamente el mismo nivel técnico-táctico, se impone la preparación psicológica y ese nivel de extra de campeones que tengan los atletas. Y entonces, fíjense bien, hasta aquí era la ponencia con relación a lo que es selección de talentos deportivos. Ahora, fíjense bien, esto es una pregunta que le voy a transmitir a todos. Vamos a hacer un ensayo. Ustedes van a ver mi correo y me van a mandar a mi correo ese ensayo, un ensayo pequeño, que van a hacer de la siguiente manera. Fíjense, yo les voy a poner en algún momento, que no va a ser hoy, pero ya vayan trabajando. Es decir, en su escuela, ustedes van a hacer la medición, que no es, que es algo un poco, ¿cómo se llama? Vamos a hacerlo un poco virtual, ¿no? Al decirle virtual es que en un grupo de niños le hicieron la medición a un niño que tiene 9 años, mide 1,58. A ese niño le van a determinar la proyección de talla, porque aquí en la conferencia hicimos proyección de tallas. Fíjense, 9 años tiene el niño, ¿verdad? En esos 9 años mide 1,58. ¿Ok? Entonces, le vamos a determinar la proyección de talla a ese niño. Y vamos, de acuerdo a la proyección de talla, vamos a sugerir si puede este niño tener condiciones para un deporte que requiera de la talla a futuro. Entonces, vamos a determinar proyección de talla de ese niño. Recuerden, 1,58 con 9 años, género masculino. Bien, entonces, bien, aquí termina esa ponencia y vamos a pasar a la ponencia de iniciación deportiva. Fíjense bien, cuando ustedes vean esta ponencia, algunos podrán decir, bueno, pero ¿por qué el profesor ha situado algunas cosas de psicomotricidad y que son propias de la educación física? Bueno, pues vamos a situar esto porque aquí nosotros cuando trabajamos el balonmano tenemos que trabajar todo en aras de aquello que el niño debe de tener para su momento de desarrollo ontogenético. Y de ahí le vamos a decir qué es ontogenético y qué es filogenético. Ahora, fíjense, esta ponencia que es de iniciación deportiva es una ponencia que va del jugar exploratorio a la iniciación deportiva con aplicaciones prácticas al balonmano. ¿En qué se fundamenta? Bien, fíjense, nosotros nos fundamentamos para esto desde las perspectivas y posibilidades que nos brinda la praxeología motriz. Ahora, miren qué es lo que es la praxeología motriz. La praxeología motriz es la ciencia que estudia la acción motriz. Ahora,
Consideremos aquí y comparemos con la música la praxeología motriz. ¿Qué estudia la música? Es una ciencia que estudia la armonía. Ahora, ¿quién es el que lleva el conocimiento de la lógica interna de la praxeología? Y cuando hablo de la praxeología, vamos a hablar de la lógica interna de las praxis físicas. En este caso, el balonmano, que es una praxis física. En este caso es el praxeólogo, que es el que tiene el conocimiento de esa lógica interna. Un partido de balonmano lo puede estar disfrutando cualquiera y disfruta de un gol, pero solo el praxeólogo, el que conoce, el que tiene un conocimiento profundo, sabe lo que está sucediendo, sabe cómo sucede esa lógica interna de la disciplina. Entonces, comparado con el músico, en este caso, que es el compositor, que es el que tiene el conocimiento y las leyes musicales. Luego viene el entrenador. El entrenador es la persona capacitada para dirigir esa praxis física, comparada con el director de un conjunto musical. Y por último, tenemos los atletas, que son en este caso los jugadores, los que tienen las conductas de juego. Son los que cada uno van a componer una nota, ¿verdad?, con esa conducta para establecer un sistema y luego poder accionar en el juego, que es en el caso el cantante, pero va a tener con él el que va a estar tocando la guitarra, el que va a estar tocando el violín y así sucesivamente. Es decir, entonces la praxeología motriz es la ciencia que estudia las praxis físicas, los movimientos aparentes, intencionados y conscientes que realiza el hombre y los no aparentes. Estos aparentes, intencionados y conscientes como lanzar, driblar, bloquear, ¿verdad? Y los no intencionados y conscientes que son movimientos de prestar atención a la respiración relajada y a los ejercicios yoga. Ahora, todo esto lo estoy dando porque son elementos que fundamentan la propuesta que nosotros hacemos para iniciar el balonmano desde una óptica diferente. No como realmente se emplea en muchos países. Y ustedes van a poder caracterizar entre esta actividad que vamos a dar hoy y luego lo que vamos a hablar de la metodología de la enseñanza para que hagan una diferencia entre metodologías tradicionales y metodologías alternativas. Ahora, en este caso, Pierre de Parleva define a la praxeología motriz como la acción de como la ciencia de la acción motriz, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ahora, permiso, aquí me está molestando ya. Dice, el corpus conceptual, es decir, la lógica interna, son los sistemas de rasgos pertinentes de toda situación motriz. En este caso, la lógica interna a las disciplinas nuestras lo va a dar los 7 universales de Pierre de Parleva, ¿verdad? Aquí en estos universales, que lo van a ver más adelante, hay que tener en cuenta en esa lógica interna el vector informativo, que es el vector del entorno, es decir, espacio, móvil, implemento, ¿verdad? Información de las personas y todo ello bajo el control regulador del reglamento, es decir, el reglamento como elemento que estructura la praxis física, en este caso el balonmano como tal. Ahora, en la praxeología motriz, fíjense bien, la praxeología motriz es un gran árbol. Ese gran árbol, ella constituye propiamente el tronco de ese gran árbol, ¿verdad? Alrededor de las ramas encontramos el entrenamiento y la educación física. El entrenamiento estaría fundamentado en esas ramas por la fisiología, la biomecánica, la medicina, la gestión, estudiaría la economía, el derecho, la estadística, y la educación física, la historia, la antropología, la sociología, la pedagogía, la psicología. Ahora, las raíces estaría dada por la educación física, las prácticas en la naturaleza, las competiciones y las prácticas expresivas. Ahora, es necesario, yo pregunto y se lo dejo ya a ustedes para que lo contesten más adelante, ¿se hace necesario para estudiar el deporte de todas estas ramas?
Pues todas estas ramas, fíjense bien, todas estas ramas van a estudiar el hombre que interactúa con el deporte. Pero la ciencia del deporte se la da lo que lo convierte en una convención, que es el reglamento del juego. Por eso yo digo que lo más importante para aprender una disciplina deportiva es precisamente conocer el reglamento, o el juego en este caso. Bien. Ahora, ¿en qué se fundamenta este paradigma? Este paradigma se fundamenta en el paradigma sistémico estructural. Fíjense. Lo que vamos a ver es una actividad que es un sistema, y este sistema se fundamenta desde el surgimiento del hombre, es decir, en el proceso filogenético. Este sería el proceso filogenético de desarrollo del hombre. Y nosotros hablamos de este desarrollo filogenético porque luego en el momento ontogenético, que lo van a ver, y van a ver el porqué, fíjense bien, ¿qué es lo que sucede desde los animales superiores en su momento inicial? Lo que sucede es que los animales superiores aprenden a cazar jugando, ¿verdad? ¿Y qué sucede con el hombre en ese proceso de desarrollo ontogenético? Pues bien, fíjense bien. En nuestra disciplina, para poder llegar a adaptarnos como sistema y viendo el desarrollo filogenético del hombre, ¿quiénes lograron sobrevivir? Lograron sobrevivir aquellas especies que se adaptaron al medio. El hombre no compitió contra la naturaleza. El hombre aprendió a descubrir y a explorar a partir de su propio instinto neonato, del jugar exploratorio. Es decir, nosotros aprendemos jugando, elemento que hay que tener como base para cuando vayamos a construir nuestras propuestas pedagógicas. Ahora, observen esto, ¿verdad? Esto implica un desarrollo ontogenético, que es el momento transversal de la vida, que es desde que nos formamos en el útero de nuestra madre, ¿sí?, que se fecunda el óvulo, hasta la incorporación. Ahora, si nosotros observamos lo que sucede aquí, ¿verdad? Observamos que los primeros momentos de la vida son para aprender mediante un juego exploratorio, hasta llegar a jugar en solitario, ¿verdad?, con objetos, descubrir el mundo de los contrarios, descubrir a otros cuerpos, y así sucesivamente hasta llegar a la praxis de una actividad deportiva reglada. Ahora, juegos y deportes como producto del actuar humano. Fíjense bien, ¿qué diferencias existen entre los juegos y deportes? Hace un tiempo yo estaba dando una conferencia y primeramente oí una conferencia donde se explicaba que el juego era liberal y que yo ponía a jugar los niños y que jugaran porque jugaran ahí, que eso era una diversión y que no había reglas de ningún tipo. Bien, le voy a decir a usted una cosa: no existe actividad, juegos en este caso, que no tengan sus reglas. La gran mayoría de los juegos tienen sus reglas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gran diferencia entre juego y deporte es que los deportes son convenciones y que esas reglas son creadas por instituciones como las federaciones, ¿verdad? Y los juegos que juegan los niños, que no tienen reglas como convenciones, pero tienen las reglas de los que participan. Es decir, que los niños ponen sus propias reglas para jugar. Es decir, no existe juego sin reglas. Es decir, no hay la única gran diferencia es que uno es una convención, ¿verdad? Y que esas reglas son institucionalizadas, pero en el otro no. Ahora, miren esto que le estoy poniendo aquí. Fíjense. ¿Qué sucede? Y nosotros tenemos que tratar de evitar. Debemos tratar de evitar por todos los medios que el trabajo que realizamos nosotros se convierta en esto.
se convierta en una actividad donde los métodos que emplean los entrenadores, ¿verdad?, sean la causa de que más del 60% de los niños que abandonan un deporte lo hacen precisamente a causa de esos métodos. Porque los entrenadores piensan que los niños son adultos en miniatura. Entonces pensemos en que desde la educación física tenemos que hablar de una educación física lúdica, creativa y positiva. Lúdica porque toda actividad que nosotros hagamos tiene que estar presente el juego, ya que es el elemento ancestral que nosotros tenemos. Es decir, jugamos desde que nacemos y aún estamos prácticamente envejeciendo y seguimos jugando. Y que sea creativo, porque hay que dejar que los niños tengan creatividad en la actividad que nosotros desarrollamos. Y van a ver la importancia de la creatividad, porque hoy en día el balonmano no es un balonmano de los años 85, cuando se jugaba con las jugadas creadas, premeditadas. Hoy en día los jugadores de balonmano juegan y tienen una alta creatividad en un juego, sabiendo cómo utilizar el espacio y el tiempo para sus acciones. Y positiva, porque hay que respetar la forma en que cada cual realice sus acciones motrices. Estas acciones motrices que se van en la medida que hay un acervo, nosotros tenemos que llamarla como conductas motrices. Es la conducta de los jugadores para dar con una intencionalidad, para dar una respuesta motora. La idea es esta. La idea es que los niños sean felices con el juego. Es decir, toda actividad que nosotros hagamos es con esa idea. Sea con un balón de balonmano, sea con una pelota creada por ellos o sea con una pelota, aunque no sea de balonmano. Pero que sean felices a través del juego. Ahora, por ello es que ese juego que nosotros hagamos tiene un alto valor educativo. El valor educativo está dado a eliminar el egocentrismo en esos niños. ¿Por qué? Porque más adelante veremos que al entrar en un deporte de cooperación-oposición, y como vieron ustedes en la selección, es un elemento importante la cooperación para lograr formar a partir de todo también un ciudadano, ¿verdad?, que sea colaborativo en la sociedad. Ahora, aquí nosotros vamos a presentar algunas situaciones pedagógicas que debemos considerar desde el propio desarrollo del niño y que nosotros, como vimos en las edades de 6 a 9 años, cómo vamos a trabajar, así tenemos que trabajar también nosotros, porque no podemos olvidarnos de la psicomotricidad para llegar a la formación de la sociomotricidad. Y la psicomotricidad, que parte del juego individual hasta llegar a la sociedad, a la sociomotricidad, el juego con 2 o más niños o jugadores. Observen, aquí tenemos los juegos de naturaleza psicopráctica en situaciones de exploración en solitario. Fíjense, se comienza a jugar, a descubrir con mi cuerpo. Jugar a experimentar con mi cuerpo, que lleva la expresión corporal. A explorar y experimentar con objetos. Viene después otra actividad que nosotros tenemos que ir desarrollando en nuestros programas, que es libre para cooperar. Son juegos solidarios, hasta llegar a juegos de confianza. Descubrir el mundo de los contrarios. Fíjense que empezamos a descubrir el mundo de los contrarios desde lo individual hasta lo grupal, y lo van a ver paso a paso. Situaciones psicoprácticas de competición. Psico, que quiere decir es decir, yo compitiendo contra otros, pero en este caso sería individual. Juegos de oposición sin objetos. Situaciones socioprácticas de oposición sin objetos, pero ya aquí vamos entrando a lo colaborativo. Situaciones socioprácticas de oposición con objetos. Juegos de cooperación-oposición. Es decir, todo esto nosotros debemos de hacer antes de llegar al juego de cooperación-oposición. Y este podría ser, en este caso, el juego de los 10 pases, por decir algo. Ahora,
La conducta motriz, en este caso, son los movimientos observables. Y estos movimientos observables se realizan con una intencionalidad. Es decir, todo lo que nosotros hagamos en un juego tiene que tener una intencionalidad que al mismo tiempo va a tener un significado para nuestros compañeros como para los adversarios. Y más adelante tendrán entonces la oportunidad de ver qué es el código gestémico y el código praxémico. Ahora, como habíamos hablado desde la actividad anterior que le hablé de los universales ludomotores, que estos universales ludomotores son los que le van a dar esa lógica interna a las praxis físicas. En este caso vamos a ver hacia el balonmano cuáles serían nuestros universales ludomotores que tenemos que considerar para la enseñanza, la enseñanza de cualquier juego de aproximación al balonmano hasta llegar al balonmano. Ahora, los universales ludomotores son modelos operativos que representan la estructura básica del funcionamiento de todo juego deportivo y contienen su lógica interna. Y siempre estarán presentes de manera subyacente y se manifiestan en el funcionamiento ludomotor de cualquier praxis física que hagamos, ¿verdad? Ahora, el primer universal sería la red de comunicación motriz. Ahora, esa red de comunicación motriz es con quién y cómo nos relacionamos en el juego. Fíjense, esas situaciones motrices que se dan en esta red de comunicación tiene situaciones de comunicación y tiene situaciones de contracomunicación. Imagínense ustedes que nosotros enseñemos el balonmano como se enseñaba antes, el balonmano de las jugadas. Vamos a hacer la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Podrían llegar a establecer 1240 combinaciones para jugadas en el juego. Pues miren, usted puede empezar de la 1, de la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Cuando vaya por la 20, usted no sabe después ni se acuerda de ninguna. Porque en el juego este nuestro que se establece entre una comunicación nuestra, donde nos cooperamos para atacar y cooperamos para defender, al mismo tiempo tenemos que contracomunicarnos. Entonces vamos a hacer por simetría axial una combinación para que ustedes vean. Miren, fíjense bien esto. 1 por 2 es igual a 2. Combinación de dos jugadores. 2 por 2, yendo del 2 que nos dio el resultado, por 2, que es el que pertenece ahora, serían 4. En la tercera, 3 por 4 del resultado serían 12. Pero como entra un cuarto jugador, 4 por 12 combinaciones que se pueden hacer entre los jugadores que van hasta aquí, entre los 3 anteriores, serían 48. 5 por 48, entrando el quinto jugador, serían 240 combinaciones. Y cuando entre el sexto jugador, serían 240, serían 6 por 240, que serían los 1240 combinaciones. Imagínense ustedes que nos pongamos a entrenar en función de esas combinaciones. Es por eso la importancia del juego creativo de los jugadores, del por qué dejar la creatividad desde ese proceso que vamos haciendo en el propio desarrollo ontogenético del niño, para que cuando llegue el momento de los juegos de cooperación o oposición sea creativo. Entonces, evitar que nosotros como entrenadores estemos dirigiendo el partido desde afuera, ¿verdad? Nosotros desde afuera dirigiendo un partido y diciéndolo lo que tienen que hacer. Entonces, no nos prestan atención verdaderamente a nosotros. Y si trabajamos con una metodología tradicional, peor. ¿Por qué? Porque harán los movimientos a las acciones motrices, entre paréntesis, la técnica. Esa técnica la harán a la perfección, pero cuando le salga un jugador, entonces no saben qué hacer. Ahora bien, viene el próximo, que es la red de interacción de marca.
en la red de interacción de marca es qué hacer para ganar. Bueno, nuestro deporte tiene una red mixta, una red antagónica. Es decir, en esa red antagónica, el éxito del juego se puede conseguir mediante acciones de marcas, de cooperación y de oposición. Después viene el sistema de puntuaciones. ¿Cómo es el sistema de puntuaciones para el balonmano? Fíjense, nosotros tenemos 2 tiempos de 30 minutos para juegos oficiales mayores de 16 años, ¿verdad? Un partido dura 30 minutos con 10 de descanso. Ahora, la red de aciertos o puntos conseguidos por los jugadores, en nuestro caso, tiene un sistema que es puntuación y tiempo límite. Es decir, a los 60 minutos, cuando termina el partido, gana aquel equipo que más goles tenga, ¿verdad? Ahora, lo próximo sería la red de cambios de roles sociomotores, que es un viaje más, es decir, es viajando a través del juego. ¿Cómo vamos a viajar? Todavía no es un viaje más profundo. Es decir, es un conjunto de comportamientos motores que en un juego deportivo están asociados a un estatus sociomotor concreto. El balonmano tiene 2 roles sociomotores y que después lo van a ver en la regla, la función que tiene el jugador de campo y la función que tiene el portero. El portero puede entrar como 7º jugador en un partido, sí, porque se lo permite la regla, pero el rol del portero es el portero. Nadie puede entrar a la portería menos que sea autorizado en un cambio que tenga que salir el portero y sea autorizado el jugador, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver cuando toque el elemento de las reglas, aspectos reglamentarios. Ahora, continuamos en la red de cambios de subroles sociomotrices. Estos subroles sociomotrices, que es un viaje más profundo en el juego, ¿verdad? Son los subroles sociomotores que están relacionados con los pasos de un rol a otros y que lo autoriza la regla. Ustedes van a ver cuando hablemos en la parte de la metodología qué podemos hacer. Es decir, después que estamos en posición del balón, ¿verdad? ¿Cuántos pasos podemos dar con la pelota? Ahora, en ese viaje un poco más profundo existen los subroles siguientes, que son los subroles que están asociados al jugador que está con el balón y aquellos que están asociados a los jugadores del equipo que posee el balón y que no están con el balón y a el equipo adversario que no está en posición del balón. Es decir, hay 3 subroles sociomotores que en el viaje más profundo del juego que nosotros debemos de conocer. Fíjense, si nosotros, desde el punto de vista praxeológico, enseñamos el balonmano, lo vamos a enseñar en un nivel de profundidad mayor. Y vamos a tener en consideración que ese nivel de profundidad, es un nivel de profundidad que lo vamos enseñando para que los niños y niñas que están iniciando el deporte puedan pensar en el juego. Es decir, ¿qué yo puedo hacer cuando estoy con mi equipo que está en posición del balón y qué yo no debo de hacer? ¿Y qué debo de hacer cuando estoy con el equipo mío que no está en posición del balón? ¿Y cómo puedo cooperar? Bien. Y entrando, fíjense bien, vamos a entrar en algo que se llama el código gestémico. Fíjense, el código gestémico está directamente relacionado con las actitudes, con las mímicas, los gestos y los comportamientos motores puestos en práctica para transmitir una pregunta, indicación o orden táctico, ¿verdad? O relacionado como simple situación de la palabra. Y voy a darle un ejemplo de esto para hacer un break y pasar a las primeras preguntas. Fíjense, en el código gestémico, que quiere decir no grites, que no te oigo, miren la jugadora que levanta la mano, ¿verdad?
y le transmite a la otra jugadora la intencionalidad de recibir el pase. ¿Ok? Fíjense, levanta la mano en señal de dame el balón. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a jugar a partir de ese código gestémico, que los movimientos míos, y cuando hablé de conducta motriz, es que tengan un significado, una intencionalidad para nuestros compañeros. Pero entonces tiene que haber conductas o estrategias, perdón, de anticipación para que me pueda llegar el balón. Y esas conductas de anticipación o esas, estrategias de anticipación, tenemos que nosotros trabajarlas. Hacer que se piense en el juego. Hey, ¿cómo le transmito a mi compañera que quiero un pase o a mi compañero? ¿Dónde debo situarme para que me llegue el balón? ¿Verdad? Bien. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque a posteriori entramos en el código praxémico, que es precisamente la descodificación del código que nos están señalando a nosotros. Entonces, profesor Gaby, le damos la palabra al grupo. Muy bien, profesor. Vemos ya entonces que cumplimos el primer ciclo. Como le dije al principio, jóvenes, es el momento de ustedes iniciar la sección de preguntas. Tenemos 20 minutos, es decir, a las 11:35 el profesor va de nuevo a retomar. Profesor, puede tomarse un vaso de agua en lo que yo veo las preguntas que los jóvenes elaboren y usted la contestará. Así que muchachos, muchachas, jóvenes, casi no jóvenes, esperamos por ustedes. Recuerden, les reitero, recuerden lo de la cámara y lo del micrófono, deben de estar apagados. Bueno, aquí viene la primera pregunta, profesor. Pregunta Rudy Floriano. ¿Qué son las reacciones sensomotrices? Bien. Lo primero que tenemos que hablar de las reacciones sensomotrices. Las reacciones sensomotrices están precisamente relacionadas con las capacidades sensoriales nuestras, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes formas de percibir la realidad. Al percibir la realidad, y bueno, en este último ejemplo que estamos aquí, una reacción sensomotriz estará dada precisamente por ese nivel de información que se nos da a nuestros órganos sensoriales, ¿verdad? Entonces, uno, la vista, no es necesario, ¿verdad? No es necesario hablar para yo señalar lo que intencionalmente debería suceder. Es decir, las reacciones sensomotrices están dadas precisamente por las informaciones sensoriales que tenemos para dar una respuesta motriz. Adelante, Gaby. Michael Andújar Méndez le hace la siguiente cuestionante. En lo referente a los niños, ¿de cuánto tiempo sería el juego y de cuánto sería el descanso? Esto puede variar. Primero tiene que variar con relación a la categoría, ¿verdad? Fíjense. Lo primero que tenemos que considerar es que tenemos que hacer primero valoraciones de las capacidades que tienen nuestros niños. Es por eso que la educación física sin test yo no la veo buena. Porque yo tengo que saber cuál es el nivel físico que tienen nuestros niños para poder decir, bueno, si yo voy a jugar un juego que va a durar 10 minutos, que debería ser un juego asequible en el tiempo, ¿verdad? Si yo no tengo el desarrollo de la capacidad aeróbica, si yo en 5 minutos no logro un estado estable a nivel de alveolo pulmonar de la respiración, entonces imagínense, se me va a dar el juego muy largo. No, yo tengo que tener en cuenta ese nivel de capacidad. Un juego que puede estar entre los 10 y 15 minutos es bueno para los niños.
Ahora recordemos también que en independencia de cómo sea asimilado el juego por los niños, también nos va a dar la duración del juego. ¿Por qué? Porque podemos hacer un juego que no es interés de los niños y se van a desmotivar. Entonces hay que considerar que en ese juego que vamos a dar hay que determinar funciones en los niños, ¿verdad? Imagínense que tengamos un niño que sea gordito, ¿no? Otro niño que sea delgado. Es decir, hay que darle funciones a los niños, hay que saber cuándo vamos a sustituir un niño por otro, ¿verdad? Es decir, que hay que tener una gran observación, pero los juegos bien, entre 10 y 15 minutos, el tiempo es óptimo, es bueno. Muy bien. Profesor, le hace una pregunta en sentido general. Desde su punto de vista, pregunta Miguel José Felipe, ¿cuál es más importante, el juego o el deporte? Pues miren, lo primero que tenemos que ver es que nuestra vida, y estamos hablando precisamente que esta conferencia se basa en el jugar exploratorio como el elemento ancestral que nos desarrolla a nosotros, y estamos hablando de la teoría de los sistemas desde el punto de vista filogenético a lo largo de la vida, el momento transversal de la vida. El juego es la actividad más importante que tiene el ser humano. Las praxis físicas de competición es lo que le secunda. Y ustedes van a ver después, en la metodología que vamos a plantear, sí, las 3 etapas en la iniciación deportiva, las 3 etapas para llegar al deporte en sí, lo que nosotros vamos a plantear. Entonces, yo sitúo primero que todo el juego como el elemento más importante en nuestra vida. Bien, profesor, mire, esta preguntita, cuando usted la responda, yo le voy a pedir a los participantes que tomen una libreta en la mano para que escuchen las recomendaciones que usted va a hacer, porque yo considero que esto es importante. Dice Rudy Alberto Regalado, ¿cuáles juegos recreativos o predeportivos son los más recomendables para combinarlo o relacionarlo al balonmano? Bueno, fíjese bien, yo le puedo responder esa pregunta en este instante, pero yo desearía que observaran la conferencia completa hasta que termine, porque le voy a dar respuesta y le voy a dar una respuesta que además la van a poder, ¿cómo se llama? Llevar a la práctica. Yo puedo decir muchos juegos. Fíjense, los juegos tradicionales que hoy en día se juegan los niños de aquí de Dominicana, y juegan los niños de mi país, o juegan los niños de la China o Estados Unidos, cualquier país del mundo, todos los juegos se pueden acondicionar con aproximación al balonmano. Basta tener un balón en la mano. Por ejemplo, un juego muy sencillo, policías y ladrones. Es decir, un grupo de policías con la pelota, ¿verdad? Le cae atrás a los ladrones cada vez que lo tope con la pelota y pasándose la pelota a los policías, por supuesto. Cada vez que lo tope, el ladrón pasa al equipo de los policías. Luego se invierten los roles. Los ladrones se tienen que convertir en policía y así sucesivamente. Es decir, muchos juegos. Miren, yo ideé un juego que se llama balón béisbol. Es el balonmano, por ejemplo, lanzando la pelota, el béisbol jugándolo, lanzando la pelota con la mano. Yo puedo lanzar la pelota. Si yo corro hacia primera, los corredores se desplazan de primera para segunda y de segunda para tercera. Pero si yo lanzo y corro hacia tercera, los que están en base tienen que correr en sentidos opuestos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, es la combinación, es la creatividad que vamos a tener para hacer un juego en dependencia primero de ese nivel que el niño pueda aceptar del juego, como le puse anteriormente, el juego en solitario, el juego con compañeros, ¿verdad? El juego de oposición, hasta llegar a la cooperación y oposición. Pero vamos a darle tiempo para que lo puedan ver. Ok, vamos a hacer rapidito porque tengo 15 preguntas y tenemos ya el tiempo, va corriendo. Dice Tomás Fígaro y José Alfonso, ambos, la misma pregunta. ¿A qué edad puede un niño empezar a practicar balonmano como deporte?
Bueno, fíjense bien. Hay mucha experiencia. Muchos están trabajando los balonmanos sobre los 6 años. Pero esta persona que está aquí, la investigación que tiene es a partir de los 8 años. Y si nos ubicamos en los procesos de la psicomotricidad y la sociomotricidad, se comienza a trabajar, así le digo, en cooperación oposición de competición a partir de 12 años, de 10, 12 años, ¿verdad? Pero en 8 años yo lo noto factible. Bien, Paola Hernández y Hanna Encarnación hicieron una pregunta relacionada a los juegos recreativos y predeportivos para combinarlo con balonmano. Ya usted contestó eso, pero le menciono para que ellos observen más adelante lo que usted dijo que va a exponer en otros puntos. Entonces, María Andino pregunta, ¿qué pasa cuando un niño o una niña de 16 años entra a una selección sin tener la preparación que lleva un atleta ya de alto nivel de balonmano? Bien, ahí hay un problema, fíjense bien. Hay una cosa que se llama efectos de cargas acumuladas. Ustedes recuerdan la tabla que yo le puse ayer cuando hablé del método de los fundamentos, ¿verdad? Cuando le hablé de aprender a entrenar, de entrenar a entrenar, de entrenar para competir y de entrenar para ganar. Si usted no tuvo los fundamentos, entonces 16 años hay que estar trabajando los fundamentos que no lo trabajó en el momento de los fundamentos. Es decir, esa es la cuestión. Es decir, hay un déficit que lo va a tener a los 16 años. Y si nosotros no jugamos, no hacemos el trabajo que está puesto aquí en estas situaciones pedagógicas que ustedes vieron, pues entonces vamos a encontrar una persona que va a tener muchas dificultades para jugar. Porque no, fíjense bien, porque no se ha adaptado. La vida es un proceso de adaptación. No se ha adaptado a dinámicas grupales. No ha adaptado, no tiene las conductas motrices, las vivencias. Esas vivencias que le hacen tener una conducta motriz, ¿verdad? No desarrolla lo sensorial como para las acciones especializadas del deporte. Entonces eso hay que considerarlo. Adelante. Pregunta Rudy Florian, ¿qué son funciones pedagógicas, profesor? ¿Qué son? Funciones pedagógicas. ¿Funciones o situaciones? Funciones. Bueno, funciones. Ok. Pues yo no la tengo como funciones, la tengo como situaciones, pero las funciones pedagógicas están encaminadas a lo que tiene que emplear el profesor en métodos, en procedimientos, en el trabajo orientador y pedagógico que tiene que llevar a cabo y que tendrá que tener un perfil para poderlo desarrollar. Entonces esas funciones pedagógicas están en el desarrollo también de las propias competencias que hayan sido formadas en el individuo para luego poder llevar la educación y la inclusión. Adalberto Espinazuelo le hace una cuestionante, pero yo le voy a contestar a Adalberto que le voy a dar luego su número para que se comunique con usted a través del correo, porque ya esto es más un análisis que una pregunta. Así que Adalberto, más adelante te voy a poner en contacto con el profesor. Rafael Ramiro Polanco le pregunta que si es posible que en una plena jugada un jugador haga el rol de jugador de campo y luego pase al rol de portero. Bueno, siempre y cuando la situación se lo permita, ¿sí? Por lo que permite la regla, ¿verdad? Es decir, que salga el portero y que sea autorizado a entrar a la portería, pues no hay problema. Pero tiene que ser autorizado en este caso. Luis Alberto Nolasco, profesor. No puede. Le pide una clara. Perdón. Que no puede entrar porque él quiere entrar a la portería, porque si entra a la portería automáticamente es una violación del reglamento. Pierde la pelota el equipo. Sí. Bien, y si está en posición de tiro es penalti. Ajá.
Ok, discúlpeme que le interrumpí. Luis Alberto Nolasco, profesor, le está pidiendo que aclare de las 1000 combinaciones en el juego. Eso también vamos a ponerlo a que converse con usted más adelante, porque ya eso es muy extenso y no nos va a dar el tiempo. Por favor, vamos a hacer preguntas que sean del tema y simple de contestar, porque si es un análisis que hay que hacer, nos vamos a llevar más de los 15 minutos. Entonces, pregunta Fleury Sanusi. Ella tiene un niño que cumple con todas las condiciones físicas, pero tiene una enfermedad patológica, por decir falsémico, que si es posible que pueda practicar balonmano. Lo primero que le voy a decir, yo soy un poquito en este caso un poquito estricto. El que está autorizado es el médico, no soy yo. El médico es el que autoriza a si un niño que tiene una determinada patología puede practicar una disciplina deportiva. Es decir, no puedo yo someterme a eso porque me puedo complicar. Es decir, se lo digo, estoy hablando como el profesor que hace la pregunta. Es decir, yo no lo haría. Primeramente, que el médico lo autorice. Y por supuesto los padres, ¿no? Ajá. Bien. Rudy Alberto Regalado dice, ¿sería recomendable mezclar niños y niñas en una práctica de balonmano escolar? Sin problema de ningún tipo. Miren, hacia los 11 o 10 años es que se vienen a ver diferencias de los niños en la fuerza de brazo. Pero antes la fuerza de pierna es prácticamente similar. Y es decir, por debajo de esa edad yo puedo jugar niños y niñas sin problema de ningún tipo. El juego mixto. Además, en el deporte educativo que está en la escuela, debería de haber prácticas mixtas. Okay. Pregunta María Rosa. ¿Cuándo yo sé que debo sustituir un niño por otro? ¿De qué me puedo guiar? Bueno, lo primero que le voy a decir es que tiene que conocer las características del niño. Hay que ver si está cansado, si está fatigado, ¿verdad? Pero una de las cosas que le voy a decir, porque un niño cometa errores en un partido, no lo saco del juego, porque puede haber errores que sean prematuros y puede tener algunos problemas porque no sabe jugar, porque no lo hemos enseñado a jugar, no tiene esas habilidades. ¿Y cuándo va a aprender a jugar? Ahora, vamos a ver si tenemos una competencia oficial, ¿verdad? Porque si tenemos una competencia oficial y yo tengo que ganar porque me lo están exigiendo que tengo que ganar, entonces ya yo tengo que saber cuáles son mis piezas fundamentales. Ahora, yo como federación crearía un reglamento especial para la competencia, porque si tú llevas a un niño a la competencia, tiene que jugar. Crearía una regla para la competencia en que al menos juegue 5 minutos del partido. Eso sí. Bien. Ángel José Bautista le hace una pregunta que yo se la voy a devolver a los técnicos de educación. Él pregunta pero no la conteste usted, profesor. Quiero que la contesten los técnicos, a él. Él dice, ¿por qué el balonmano no es un deporte curricular? Pónganlo al día, por favor, los técnicos que conocen la información, para avanzar, simplemente. Dice acá, Emmanuel Rosario, ¿cuáles son los países donde se practica el balonmano? No le conteste, Emmanuel, para que él lo busque a través de las redes, por favor, profesor, porque es una pregunta que es universal. Pregunta Michael, ¿cuál test de aptitud física nos recomienda usted para evaluar a los niños? Bueno, recuerden lo que yo le dije ayer. Ahí hay unos test que son test generales. Esos test generales son test que nos pueden dar a nosotros indicaciones hacia qué disciplinas podemos orientar un niño. Ahora, recuérdense que yo le hablé de poder correlacionar los resultados de un test. Si me da que un niño es de fuerza rápida predominante por producto a que el test es bueno en rapidez, es bueno en los lanzamientos, es bueno en los saltos, entonces yo podría orientarlo hacia una disciplina de esa. Al igual que si hay uno de mucha resistencia, buena resistencia,
entonces lo remitiría siendo deporte de resistencia. Pero recuérdense que después viene el análisis de la multipotencia deportiva latente, porque se pueden ver influenciadas por fenómenos exógenos, es decir, de origen ambiental, de origen histórico sociocultural, de que un niño tenga cierta potencialidad en algo que realmente no lo debería de tener por su tipo de fibra, por la parte fisiológica de él. ¿Entiendes? Bien. Pregunta Marbella Grullán. ¿Cuál sería el mejor método sin que se pierda la esencia del balonmano y no sea demasiado para el niño? Ella se refiere cuando ella, como educadora de niños de 4, 5 y 6 años, intenta incurrir dentro de la enseñanza del balonmano en esos niños. ¿Cuál sería el mejor método sin que ellos pierdan la esencia del balonmano y que el niño no vaya demasiado forzado? Vamos a terminar la conferencia y que ella elija el mejor. Perfecto, muy buena respuesta. 3 preguntas y concluimos. Tengo 30 mensajes, no sé si son preguntas los 30, pero luego voy a pedirle, profesor, que usted autorice a que ellos tengan su correo electrónico, le envíen ahí las preguntas que han hecho acá, siempre pensando en no repetir, porque hay muchas que han repetido la misma pregunta que yo te he contestado, meramente porque quizás no han puesto la atención adecuada o no han escuchado bien su respuesta, donde pueden estar ya contestadas cualquier cuestionante. Voy a hacerle 3 preguntas y vamos a concluir ahí. Dice acá, ¿se puede involucrar un niño en el balonmano? Y ya usted lo contestó, con algunas discapacidades físicas. Ya usted contestó eso. Ya lo demás son opiniones que ellos han estado dando. Y la última pregunta es como de juego, dice, en una situación como árbitro, es un análisis, el portero salió de su espacio casi al llegar al centro de la cancha y tuvo un choque con el jugador, y lo que hizo fue sacar con tarjeta roja al portero, ya que el choque fue un poco riesgoso. Estuvo bien de mi parte. Él es un árbitro, Rudy Alberto Regalado, parece que ocurrió esta jugada. Yo creo que me permite contestarle, en vez de hacerle la pregunta a usted, debe de dirigirse al área técnica de la federación, donde tenemos un cuerpo de árbitros, un encargado nacional de la regla de arbitraje, Gustavo García, y un cuerpo de árbitros capacitados que pueden darle respuesta a esa cuestionante. Profesor, y discúlpeme. Bien. Siempre que se ponga en peligro el jugador en cualquier lugar del terreno, pues, y que el árbitro haya apreciado que hay una violación del reglamento donde se ponga en peligro, ya te digo, al jugador, el estado físico, el jugador, su físico, pues si el árbitro decidió, pues tarjeta roja hacia afuera, y si depende de cómo fue la situación, que le saque el azul y que le haga para que no juegue el próximo partido, y se juegan con inferioridad numérica. Y por último, y aquí concluimos, ¿puede un jugador de baloncesto jugar balonmano al mismo tiempo? Pues le voy a decir algo. Puede muy bien, pero se van a percatar que hay interferencias en los hábitos motores. El jugador del baloncesto lo primero que agarra la pelota y hace es driblear, y nosotros lo primero que hacemos es caminar y luego pasar. Y caminar o aprovechar el drible unitario y avanzar, y después pasar, lanzar o crear una situación ventajosa para otro jugador. Es decir, lo que nos permite la regla. Ahora, si usted como jugador de baloncesto, otro detalle, en la gran mayoría de los casos los jugadores de baloncesto entran con las rodillas por delante, y los balonmanistas no, los balonmanistas entramos con las rodillas al lateral para evitar lo que es falta en el ataque. Sí. Bien, entonces concluimos ahí el break de las preguntas. Ok, bueno, continuamos. Y welcome, bienvenidos nuevamente a la segunda parte. Miren, para todos
les recomiendo que en la misma presentación que tienen ustedes, ahí está mi correo electrónico. Es decir, que todos me pueden escribir, no hay problema, estamos a la orden para poder darles respuestas personalizadas. Pues bien, vamos a entrar a las aplicaciones prácticas del balonmano. Fíjense que todo lo que nos antecede aquí es importante para que podamos aprender el balonmano. Fíjense, mostraremos el aprendizaje desde la óptica de dos metodologías. Hoy es la introducción para que cuando vayamos a la metodología veamos lo que es el modelo ideal versus situaciones simplificadas del juego, que es lo que nosotros proponemos para aprender el balonmano. Miren, ¿qué es lo que es el balonmano? Pues el balonmano es una convención. Convención quiere decir que es una creación. Es una creación de cooperación-oposición que es reglamentado e institucionalizado. Sin las federaciones no puede existir el deporte. Es decir, las federaciones son las que se ocupan de institucionalizar las disciplinas deportivas, trabajar en cuanto a la reglamentación, ¿verdad?, de las disciplinas, que son las que le dan la vida a nuestras disciplinas. Es un deporte que se realiza sin incertidumbre del espacio físico, pero con incertidumbre de las estrategias de anticipación, como ya le había hablado anteriormente. Es aeróbico, anaeróbico, aláctico, láctico en condiciones de fatiga. Quiere decir que estos aspectos que están aquí, nosotros debemos considerarlo cuando vamos a entrenar el balonmano, para saber que estamos entrenando y no pretender enseñar a nadar a nadie en dique seco. Nadie aprende a nadar en dique seco, por lo tanto, en el balonmano hay que aprender desde la actividad jugada. Ahora, fíjense, muchos cuando van a realizar algo, no se ubican en los conceptos. Hay que ubicarse en los conceptos. Fíjense, nosotros analizamos conceptos de estos autores que están aquí. Por cierto, ayer hablaba con Juan de Dios Román, un amigo, muchos lo deben de conocer, de la Federación Española de Balonmano, ya jubilado desde el año 2017. Gran amigo del balonmano internacional. Pues bueno, nosotros arribamos desde nuestro punto de vista a un concepto para poder iniciar el balonmano desde lo que nosotros queremos como situaciones simplificadas de juego. Y este concepto le va a decir a ustedes cómo vamos a enseñar el juego. Fíjense, el balonmano es un acto ritual. Es decir, el balonmano no, la iniciación deportiva es un acto ritual, donde hacemos contacto con el balonmano. Según los autores, es con uno o varios deportes, cosa que coincido. Pero yo le pongo que es toma de contacto con el balonmano. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los niños comprenden los bloques básicos. Bloques básicos porque nosotros enseñamos el juego así como mismo evoluciona. El juego evoluciona merced de pase, recibo, desplazamiento y lanzamiento. Eso es un bloque de enseñanza. Yo no divido, en unos años atrás dividía la enseñanza para aprenderla, es decir, la metodología era dividida. Ahora no, ahora la enseño en bloques. Esos bloques básicos, pero a través de reglas y principios del juego que le permiten solucionar problemas tácticos. Es decir, que el aprendizaje se hace en función de las reglas, de los principios del juego y de problemas tácticos a solucionar. Y tener una adecuación de sus conductas motrices a la estructura y lógica interna de un deporte, del deporte, en este caso del balonmano. Fíjense, hablábamos de conducta motrices y estructura funcional y lógica interna en la identificación, ¿verdad?, de los niños con condiciones. Si no adaptan esas conductas motrices a la estructura y lógica interna del deporte, pues entonces no logramos que los niños inicien ese deporte, porque van a querer pasar a otra actividad. Entonces, el momento que la iniciación deportiva culmina es cuando usted tiene independencia para jugar una disciplina deportiva. Pero esa independencia para jugar la disciplina deportiva
requiere de que esas conductas motrices se adapten a esa estructura y lógica funcional del juego. Y cuando hablamos de conducta motriz, recuerden que son las acciones que son observables y que tienen una intención. Es decir, usted se va a adaptar, va a hacer esas acciones motrices y que van a tener una intencionalidad, pero eso usted no lo logra si su psiquis no se adapta a ese juego. En este caso, la dinámica del juego es una dinámica basada en la teoría de los sistemas. Ahora, acerca de la edad, ¿cuándo es acerca del individuo, de la edad para iniciar? Un momentito. Aquí hay algo que no. No. Condiciones acerca de la edad. Cuando digo condiciones acerca de la edad, déjenme decirle que esta lámina no es de la edad. La edad que yo propongo es los 8 años. Hay muchos autores que tratan desde 6 y 7 años, pero en nuestra propuesta es 8 años. Ahora, aquí está. Un momentico. Miren, perdonen que esta lámina tiene un problema. ¿Oyeron? Fíjense. Me cambió la configuración, pero me cambió la configuración, pero más no las ideas. ¿Qué hay que considerar durante la iniciación deportiva? Bueno, durante la iniciación deportiva hay que considerar el individuo que aprende. Ya de eso hemos ido hablando. Hay que considerar la estructura de la actividad, cómo se estructura. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden? Que tiene que ver con las diferentes etapas que lo señalamos en la tabla. ¿Y cuáles son los planteamientos metodológicos? Esos planteamientos metodológicos responden a lo que planteó la pregunta una profesora o un profesor anteriormente. Ahora, vamos a ver la edad. Fíjense, la edad óptima para la iniciación deportiva. Aquí hay diferentes autores. Fíjense que muchos plantean desde 8 a 10 años, ¿verdad? Y dicen hasta los 18 y 20 años. Recuérdense el ejemplo de Julián Durañona, que yo le hablé en el día de ayer, el cubano, el día 19. Ahora, miren, estos autores que plantean, este es Joaquín Barrio y Ranzola, ellos plantean que de 5 a 6 años. Es una edad muy prematura para mí. Ahora, yo planteo que la edad óptima está entre los 8 y 10 años, que es cuando usted ya tiene elementos de la sociomotricidad y que debe desarrollarlo, y que la educación física juega un papel importante en eso. Aquí, respecto a las diferentes etapas de iniciación deportiva, fíjense, hay autores que plantean hasta 7 etapas. 7 etapas para iniciar una disciplina deportiva. Yo planteo 3 etapas para iniciar en la etapa de iniciación, 3 etapas, y la vamos a ver seguidamente. Ahora, ¿cómo se lleva el proceso de iniciación deportiva? Fíjense, el proceso de iniciación deportiva se lleva a un nivel recreativo, esas son sus dimensiones, a un nivel educativo y a un nivel de rendimiento o elitista o competitivo, que es cuando le dije ayer lo discriminativo que tiene el deporte, de rendimiento, que al mismo tiempo es nocivo para la salud. Y esa pregunta se la tienen que responder ustedes mismos, porque el deporte de alto rendimiento es nocivo para la salud. Ahora, fíjense bien que este deporte a nivel recreativo tiene que estar en la escuela y a nivel educativo. Toda la actividad que nosotros hagamos en la escuela tiene que ser lúdica, creativa y positiva. Ahora, ya aquí lo vimos, que son los factores que intervienen, ya lo dijimos antes, tenemos que esa lámina hacerle su ajuste. Ahora, aquí entramos a los modelos y la persona que preguntó el método, fíjense, los métodos tradicionales son aquellos métodos que son un poco aburridos en la práctica de cualquier disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque esos métodos están distantes del juego. Entonces, nosotros planteamos en el año 1990, y me parece que si Carlos González está aquí, creo que lo vi a Carlos González,
Una vez que en Camagüey dimos una conferencia, pero fue sobre preparación física, pero hablamos sobre la metodología. En los años 90 ya habíamos trabajado sobre una metodología para enseñar el balonmano en una dinámica simple y en una dinámica compleja, donde comenzábamos a trabajar la técnica, luego habilidades aisladas que ustedes van a ver en algunos ejemplos cuando nos toque hablar de la metodología en sí, ¿verdad? Luego uníamos esas habilidades, las combinábamos, llevarla a complejos de habilidades, que es lo que hoy en día trabajo yo como bloques de enseñanza, para enseñar la táctica individual, después para llevarlo a la táctica grupal y de esta pasar a la táctica de equipo y luego jugar el balonmano. Con todo este arsenal que hemos venido trabajando, ¿verdad? Ahora, aquí en esta metodología se trabaja en la formación de un estereotipo dinámico del hábito motor. Y esta formación del estereotipo del hábito motor, cuando usted estereotipa ese hábito, las informaciones ni siquiera llegan a nivel de corteza cerebral. Se van a una información inmediata a través de la médula espinal como segunda vía refleja. Y quiere decir que usted va a realizar acciones de manera irreflexiva. Yo pretendo que el proceso de enseñanza se realice a través de la teoría de Vygotsky y la teoría de Jean Piaget. Aprender desde los procesos conscientes, a partir de las vivencias y a partir de los fenómenos históricos socioculturales. Entonces, esta metodología que está basada en el método tradicional y que en la gran mayoría de los modelos que se utilizan, todos en la trastienda tienen el modelo ideal de la técnica como el elemento más importante. Y ustedes van a ver, cuando hablemos de la segunda metodología, es la basada en situaciones simplificadas luego, ¿en qué consiste? Ahora, ¿qué investigaciones se han hecho sobre esta temática? Fíjense, y que han comparado diferentes autores para saber si un método es mejor. Y aquí es donde vamos a dar respuesta. Fíjense. Estos autores que están acá tomaron como referencia, utilizando dos métodos diferenciados, uno un método tradicional y otro alternativo, que se basa fundamentalmente en esa introducción del juego, en esa, ¿cómo se llama?, enseñanza lúdica fundamentalmente, en cuanto al conocimiento declarativo y procedimental. Es decir, la metacognición. Estudiaron esas dos variables, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que en estas dos variables, en el estudio, en uno quiere decir que yo digo cómo hago la técnica y luego ejecuto el movimiento para determinar dónde había diferencias entre una y otra, ¿verdad? En la otra, en la técnica, en los modelos técnicos. En los modelos técnicos, la metodología basada en lo tradicional enseña mucho más rápido la situación técnica, pero luego, cuando va a tomar la toma de decisiones en el juego, no la toma igual. Y ahí está lo que muchos entrenadores trabajan, enseñan tal que dice, oye, ¿por qué si me hacen bien la técnica y me la hacen en una situación, ¿cómo se llama?, fuera del contexto del juego, y me la hace bien? ¿Por qué cuando entra al juego no la hace bien? Ah, porque no ha aprendido desde el punto de vista de los procesos conscientes, en procesos de adaptación, como hemos venido hablando desde todo el transcurso de la conferencia. Es decir, aprender en un contexto, es decir, aprendizaje contextualizado. Entonces, estos niños tienen mejor toma de decisiones, ¿verdad? Aquellos que aprenden desde una metodología alternativa, pero al final incorporan la técnica, es decir, se demora un poco más, pero se incorpora, pero van mucho más adelantados que aquellos que, ¿cómo se llama?, aprenden solo desde el modelo técnico. ¿Se pueden combinar los modelos? Sí. Ahora, ¿dónde hay mayor motivación? Hay mayor motivación en aquellos trabajos que se realizan con modelos alternativos, porque el niño siempre tiene lo lúdico presente. Ahora, seguimos adelante. Vamos a ver en concepto qué es lo que es
la situación simplificada o las situaciones simplificadas del juego. Bien. Presten atención, porque de aquí en adelante se deriva nuestro trabajo. Las situaciones simplificadas del juego son una unidad funcional de competición. Unidad funcional de competición. Desde que se saca el balón hasta que se lanza a portería con éxito o no. Fíjense. ¿Por qué? Porque puede haber una falta y ahí mismo se produce una micropausa de juego en un proceso que es reglamentado y en el que mantiene una comunicación y una contracomunicación motriz, ¿verdad? Esto se da en un espacio y en un tiempo a partir de la percepción de la situación motriz del momento, respondiendo en más profundidad a la pregunta que hicieron. Se hace un análisis de esa percepción, ¿verdad? Y se toman las decisiones. Y todo esto se da en un ciclo muy repetido. Ahora vamos a ver cuáles son las 5 situaciones simplificadas que se dan en el juego, que producen micropausas en el juego, que debemos hacer un análisis nosotros para la enseñanza. Fíjense, serían las siguientes. En nuestro estudio praxeológico, estas serían las 5 situaciones. Lanzar a portería después del tiro libre. Y la pongo primero porque es la que más se repite y es lo que deberíamos de enseñar primero. Después, lanzar a portería después del saque de portería, que es lo que se da con más frecuencia. Lanzar a portería después del saque central. El saque central es lo primero que se hace para poner en práctica el balón. Sin embargo, se da una vez se da inicio del partido y cada vez que se produce un gol. Ahora, no es la que más se repite, la que más se repite es esta. Lanzamiento a portería desde un tiro libre, perdón, desde un penalti, y lanzamiento a portería desde el saque lateral, es decir, through inside. Sorry. Ahora, miren esto. Aquellos que quieran empezar a trabajar en el balonmano sin necesidad de ir a la pista, miren esto que está aquí. En la categoría 14 años femenino, que es la que tengo en estudio, el mínimo de situaciones simplificadas de juego que se dan son 119. La media está en 122 y el máximo en 149 situaciones simplificadas de juego. Esos son a través de un estudio de un campeonato nacional. Ahora, fíjense bien las acciones que son efectivas y no efectivas. Entre los 3 y 8, entre los 3.08 segundos a 4.02 segundos, son acciones que no son efectivas. Son muy precipitadas. Entonces, ahí no hay efectividad. Son efectivas a partir de 6,05 segundos a 12 segundos. Se convierten de nuevo en menos efectivas entre 13 a 16,02 segundos y no efectiva mayor de 16. ¿Y por qué? La lógica de esto está en que a partir de los 16 segundos son menos efectivas porque le da tiempo a la defensa a acomodarse y a tener una mejor actuación defensiva. Pero permiten las estrategias de anticipación con mayor facilidad aquellas que están entre 6,05 y 12 segundos en nuestro evento. Esto hay que analizarlo, hay que revisarlo, hay que estudiarlo. Ahora, esto le permite a usted, fíjense, ¿qué le permite a usted? Cuando nosotros empecemos a trabajar lo que es volumen e intensidad, que entremos en una etapa de tecnificación deportiva, nosotros comenzamos a trabajar con esos volúmenes e intensidades. Y esos volúmenes ya no estaríamos trabajando en programas de enseñanza. Esos volúmenes e intensidades debemos de tener en consideración que puede estar entre los 2,5 y hasta los 3 kilómetros en esas situaciones, sumando esos tiempos. Fíjense. Ahora, el hecho de que a nosotros nos dé que entre 3 y 0,4 no sea efectiva, tal vez en otro lugar no lo dé. ¿Por qué? Porque una acción de contraataque
puede ser que sea muy efectiva. Sacaste, diste dos pases y vino el gol, ¿verdad? Ahora, cuando lo vamos a entrenar, tenemos que entrenarlo así, porque es que así es que se da en el juego, en esas situaciones. Ahora, ¿cuáles las etapas que propongo en este caso para la enseñanza-aprendizaje? Fíjense, y ahí viene lo de los juegos, en una de las preguntas que nos hicieron. Lo primero que hacemos es juegos predeportivos de comprensión. Son juegos horizontales y comprensivos. Comenzamos con juegos que son de diana y cancha dividida, donde no hay contacto personal. Juegos de invasión. Juegos que hay contacto, pero en juegos de cooperación ni siquiera hay contacto, pero puedo hacerlo con aproximación al balonmano. Y juegos de cooperación o posición. Yo digo que entre 8 y 10 años es una edad óptima, pero la gran mayoría de los autores dicen que entre los 11 y 12 años es cuando deberíamos cooperar y oponernos. Es decir, el juego de cooperación o oposición. Antes, por supuesto, que estaríamos hablando verdaderamente de lo que estamos haciendo, una iniciación deportiva, ¿verdad? Pero ya aquí ellos entran en las competiciones como elemento, ¿cómo se llama?, de mayor nivel en la etapa de iniciación. Ahora, viene la otra etapa, que es la de transición específica, es enseñarle las situaciones simplificadas de juego. Y ahí veremos cómo enseñarle las situaciones simplificadas de juego, cuáles son los aspectos que vamos a considerar, los bloques básicos que vamos a enseñar, las reglas elementales, ¿verdad?, los principios que vamos y los problemas tácticos a resolver. Y por último, llegar al balonmano como deporte en sí. Y es ahí cuando el niño tiene la independencia para jugar al balonmano y hemos culminado la etapa de iniciación deportiva para pasar a la etapa de tecnificación. Pero yo estoy ubicado solamente en la etapa de iniciación. Ahora, la metodología propuesta para estas situaciones simplificadas de juego, primeramente, el concepto general del juego, que va a través de observaciones, demostraciones y explicaciones. Dicho sea de paso, que deben de ser no de modelos adultos, sino de niños, niñas que juegan las disciplinas. Es preferible pasar un video de niños a niñas y niñas a los niños que no un video de adultos. Recuérdense que los niños imitan a sus coetáneos y quieren ser como los mejores niños, como los mejores niños que están dentro de sus edades. Después vienen los juegos de comprensión, donde considera los principios del juego, reglas elementales, bloques básicos, estructura y lógica interna del juego, que son lo que vimos, los universales de Pierre de Parleva, que hay que considerarlo en todo lo que vamos a hacer. Tiene que tener una intención todo lo que vamos a hacer para enseñar verdaderamente el juego. Y por eso es que hoy en día la gran mayoría de los jugadores que nosotros tenemos no piensan en el juego y cometen muchos errores. Y los errores que cometen no son errores técnicos, son errores de pensamiento, que son los problemas, es decir, la solución al problema motor a lo que nosotros debemos centrar más la atención. Después vienen las situaciones simplificadas de juego, que viene la formación táctica de probables referencias. Fíjense que es aprender todo con una formación de probables referencias. Táctica, ¿no? Una formación. Los bloques básicos, las reglas básicas. Aquí hablábamos de reglas elementales, aquí hablamos de reglas básicas. Hablamos de variabilidad de las situaciones, de los principios y problemas tácticos, que no son los principios del juego. Los principios del juego son a la ofensiva, conservación, progresión con el balón y puntuación. A inversa, recuperación de la pelota, evitar la progresión y evitar la puntuación. Y por último, el balonmano que se da en situaciones de paralelo, situaciones de cooperación en campos divididos, y situaciones de cooperación o oposición para llegar al balonmano y tener su independencia y estar iniciado.
Ahora, para poder llevar a cabo esa metodología, esa metodología y entrenar a base de situaciones fundamentales o en base a situaciones simplificadas de juego, propongo que así sea la enseñanza. La enseñanza tiene que tener una dirección de informaciones asequibles, de orientaciones precisas, de niveles de ayuda para hablar en los niveles de ayuda, hablar de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Hablar de los tipos de tareas. Si esos tipos de tareas tienen que ser en función y adecuándolo a las condiciones de los niños. Es preferible que los niños aprendan a jugar con una pelotica de goma pequeña a no con una pelota de balonmano que está reglamentada. Sin embargo, el agarre prensil de la mano no le permite hacer el movimiento. Lo primero que tiene que aprender es hacer los movimientos en una situación reglada. Las condiciones del aprendizaje tienen que ser en función de que creemos la autonomía en los niños, que tengan autonomía, ¿verdad? Que haya variabilidad. Sí, la variabilidad en el aprendizaje. Y recuerden lo que dice en la teoría de Jean Piaget, en esa variabilidad y en esa dinámica y diversión de los movimientos es lo que los niños van a poder aprender. Mientras más movimiento tenga que hacer, mejor será el aprendizaje. Viene la comprensión. Esa comprensión la tenemos en los modelos los modelos de las acciones motrices, cómo debe realizarse. Porque de todas formas tú tienes que decir, mira, el pase se realiza de tal manera. No es que vas a jugar por jugar, no. El pase se realiza así, tiene que haber un nivel de información para que puedas comprender. Pero en función del reglamento, que tengan disposiciones, crear la disposición de los niños para la actividad. Las estrategias del aprendizaje son para que los niños resuelvan los problemas, descubran, establezcan parámetros. ¿Cuándo debe ser más fuerte? ¿Cuándo debe ser más suave? ¿Cuándo puede ser directo? ¿Cuándo puede ser indirecto? ¿Dónde debo situarme? ¿Por qué no debo situarme? ¿Cuándo debo lanzar? Establecer parámetros. Y ellos puedan construir sus conocimientos. No es que el profesor lo tiene de la mano. No, es que él pueda construir sus conocimientos para que el alumno sea emprendedor, independiente y pueda jugarte un partido de balonmano. Porque si no eres tú el que está jugando el partido desde afuera, oye, lanza, oye, pasa, oye, y así sucesivamente, y esa no es la idea. Ahora, aquí vamos a ver cómo estructuramos el contenido en una unidad. Bueno, lo estructuramos a partir de juegos psicomotrices, juegos sociomotrices para el acondicionamiento mioarticular, el llamado calentamiento, que no es calentamiento porque no calentamos un carro, lo que estamos es acondicionando músculos, articulaciones y tendones, ¿verdad? Juegos para la comprensión táctica, objetivos para las situaciones simplificadas de juego, del balonmano, desarrollo de capacidades y habilidades dentro de esas situaciones simplificadas, y juegos motrices y sociomotrices de baja intensidad para volver a la calma una vez que hemos trabajado todo esto. Fíjense que aquí una forma de plantear un objetivo en una situación simplificada, lanzar en suspensión, y esto es un bloque, lanzar en suspensión después del pase y recibo y el desplazamiento a partir de un golpe franco. Es la propia situación simplificada de juego desde el golpe franco, tiro libre. A ataca a 60% y B defiende a 50%. En 3 series de 15 saques con 4 minutos de recuperación. Bien. Bien. Ahora, ¿cómo son la corrección de las insuficiencias? No existen errores técnicos. Lo que existe es que el niño no sabe, que el niño no se ha adaptado o no ha adaptado sus conductas motrices a la estructura y lógica interna del juego, que el balón no se adapta a la mano porque no tiene el agarre prensil adecuado. Entonces, por lo tanto, en esta metodología hay que tener flexibilidad en las normas de corrección. Hay que solucionar lo que yo le decía, el problema motor. ¿Por qué no le llegó el pase de A a B? Entonces hay que pensar en las estructuras, en la estrategia de anticipación.
quién llegó primero al espacio. Nosotros tenemos que enseñar al niño a llegar primero al espacio. Eso tenemos que saberlo hacer. Que sepan fijar a los jugadores, tanto al par como al impar. Es decir, eso es más importante ahora que la estructura del movimiento, porque en esta metodología la técnica evoluciona en función de la táctica y en función de la toma de decisiones. Entonces, lo próximo sería reflexionar en las estrategias de anticipación que ya lo habíamos hablado. Ahora, ¿cómo se plantean esas situaciones simplificadas de juego? El aprendizaje es en función de la táctica, para desarrollar la inteligencia táctica, ¿verdad? Esa inteligencia táctica, mientras tengamos atletas como la hija de Kobe Bryant, de Kobe Bryant, de Gianna, ustedes vieron la inteligencia motriz, pues entonces será mucho más fácil de hacer el desarrollo de la inteligencia táctica. Pero si nosotros no hemos aprendido, como ya yo le había explicado antes, desde la psicomotricidad a ir a la sociomotricidad, por lo tanto no habrá desarrollo de esa inteligencia táctica, porque si yo lanzo irreflexiblemente y no pienso cómo cuando lanzo puedo pasar o puedo bloquear, ¿verdad? O puedo cambiar la dirección, es decir, o cuando estoy defendiendo, que tengo que defender dirección, tengo que defender línea de pase o línea de tiro, y yo no sé hacerlo. Yo lo que voy es a lo que le enseñan en la defensa a los niños. Control del jugador. Cuando usted controla al jugador, usted no recupera la pelota. Lo que hay que aprender es a recuperar la pelota ocupando los espacios primero y llegando primero. Entonces, controla al jugador. Falta. Sigue en posición de la bola el equipo contrario. Pero claro, por supuesto, usted tiene que enseñar a dar la falta también. Tiene que enseñar a dar la falta, porque si en un momento determinado, y además está dentro de los subroles estratégicos de los jugadores, ¿verdad? Que tiene que saber qué puede hacer cuando está en posición de la pelota o cuando no está en posición de la pelota. Usted tiene que saber que en un momento determinado tiene que saber hasta dar la falta, porque si no lo botan del partido. Entonces, interpretación y aplicación de los principios y problemas tácticos del juego, ¿verdad? Procesos cognitivos, afectivos, motivacionales y relacionales bajo la toma de decisiones. Si nosotros no logramos que hayan procesos cognitivos donde se lleve y se logre la afectividad de los niños y se motiven, pues los niños se nos manda el balonmano. Y nosotros tenemos que buscar la manera que esos procesos cognitivos sean afectivos, motivacionales y relacionales para que haya una buena toma de decisiones. Adaptación y relaciones contextualizadas. No aprender a nadar en dique seco, aprender a jugar el balonmano jugando. Bien, y para ustedes, en esta pregunta, ¿desaparece el balonmano si no existen los jugadores? Entonces yo le preguntaría a todo el mundo esta pregunta. Si desaparecen los jugadores, ¿desaparecerá el balonmano? Entonces, muchas gracias. Aquí tienen ustedes mi correo. Aquí tienen algo que se llama el ORCID y el Google Académico, que pueden ver algunas publicaciones que están en internet. Entonces, Gaby, tienen la palabra ustedes. He cumplido cabalmente con mi tiempo y estamos a la orden de todo el mundo para posibles preguntas. Muy bien, muy bien. Gracias, profesor, por todo lo extenuado en el día de hoy. Recordarle que ya ahí tienen el correo del profesor para que cualquier inquietud que ustedes tengan pueden tratarla con él por usted. Bien, inmediatamente recordarle que como tenemos ampliada ya la plataforma, si hay algún maestro o algún entrenador que se haya quedado fuera y no haya podido entrar, pues avísenle que ya puede hacerlo, claro está, cumpliendo con los parámetros que hemos solicitado, entre ellos su nombre correctamente, los datos que se le envían para que nos los hagan llegar, mantener su cámara apagada y su micrófono en silencio,
y prestar atención a lo extenuado por el profesor para no repetir y abundar las mismas preguntas y los mismos cuestionamientos. Entonces, gracias por el día de hoy, gracias a mis compañeros. Le dejo la palabra a Miguel Antonio Rivera, presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, para que despida el día de hoy. Bueno, muchas gracias, profesor Gaby, profesor Richard, gracias por la exposición de hoy, y a todos los participantes, de todo corazón, muchísimas gracias. Hoy pudimos llegar a 131 personas que están tomando el curso. Como Gaby le informó, ya la plataforma se abrió y podemos tener simultáneamente 500 personas. Así que esperemos que la próxima, el próximo curso, la próxima exposición puedan participar ya una gran cantidad de los que no sabían y nosotros mismos poder informárselo a los demás. Ustedes mismos convertirse en multiplicador e informárselo a los demás. Saludando a todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Balonmano, mis compañeros, y a la Comisión Técnica de nuevo, gracias, y al profesor. Un fuerte abrazo y continuamos con este curso tan importante para todos y sobre todo para el balonmano de la República Dominicana. Un fuerte abrazo, cuídense mucho.